buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Ricardo Bello, doctor Jiménez Genchi. Y bueno, pues yo les comento un poquito. Formo parte del equipo multidisciplinario de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro del Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño. Bueno, entonces, como podemos ver en esta imagen, esta es una imagen que nos proporciona la Clínica de Sueño. La clínica es de las primeras en México, tiene aproximadamente ya 20 años y bueno, lo que encontramos es que la prevalencia en trastornos respiratorios de sueño principalmente es lo que más encontramos. Sin embargo, también encontramos muchos pacientes que presentan bruxismo, ronquido y apneas de sueño. Entonces, en estos dos rubros es donde el odontólogo juega un papel muy importante dentro de la medicina de sueño. Desafortunadamente, como nosotros podemos ver aquí, solamente es la punta del iceberg, porque pocos de los pacientes saben que es un padecimiento y acuden a tratarse, y también son pocos los especialistas o los médicos que pueden canalizar a estos pacientes o que saben que hay clínicas especializadas. Ahora, gracias a la tecnología y gracias a este tipo de cursos, pues podemos enfocarnos a un mayor número de especialistas que puedan conocer sobre esto y poder trabajar de manera conjunta las diferentes alternativas de tratamiento. Entonces, como comentábamos, a pesar de la eficacia de los tratamientos, pocos pacientes son diagnosticados y tratados y por eso es tan importante nosotros conocer toda esta parte. Ya dijimos que tanto el ronquido, la apnea de sueño y el bruxismo son los trastornos que tienen una gran prevalencia no solamente en México, sino a nivel mundial y por eso es tan importante estudiar todo esto. El papel del odontólogo es muy importante, tanto en el diagnóstico oportuno como en el plan de tratamiento. Y esto, bueno, va de la mano con el manejo multidisciplinario con diferentes áreas, como es la parte neumológica, con la parte de otorrino, la parte neurológica, con la parte psicológica. Entonces, en conjunto, podemos brindar al paciente más y mejores alternativas terapéuticas y con ello un éxito terapéutico. El papel del odontólogo va más allá de poner un aparato bucal. ¿Okay? Hay diferentes trastornos de sueño, como van a ser el bruxismo y el ronquido y la apnea de sueño, que están asociadas a otras patologías en el sueño. Entonces, es muy importante la parte odontológica, que aunque a lo mejor no tenga la especialidad en medicina de sueño, puede identificar estos problemas y poderlos remitir con el odontólogo especialista en sueño. Dentro de la consulta odontológica, el odontólogo puede preguntar algunas cosas que van a ser importantes que puede agregar en su historia clínica normal, como va a ser la conducta durante el sueño, si el paciente presenta ronquido habitual, si deja de respirar cuando está dormido, si existe somnolencia diurna y cansancio, su estado emocional, si se encuentra irritable todo el día, ciertas características físicas que van a ser muy importantes, así como ciertos hábitos al dormir. La exploración física dentro de la consulta pues va a ser primordial también. Esto nos va a permitir un diagnóstico preciso y va a ser el éxito terapéutico también. En la mayoría de los casos, cuando tratamos nosotros un padecimiento como va a ser el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es muy importante que el odontólogo esté de la mano con la parte del otorrino. No puede trabajar este tratamiento de manera independiente dentro del consultorio dental. Entonces, como podemos ver aquí en estas imágenes, el plan de tratamiento también va a ser de manera conjunta, sobre todo con la parte de otorrino. Vamos a hablar de uno de los trastornos de sueño que se presenta también muy frecuente en nuestro país y a nivel mundial. Esto es el bruxismo, en donde el odontólogo también va a jugar un papel muy importante dentro del diagnóstico y en el plan de tratamiento. El bruxismo va más allá de un rechinar de los dientes. El bruxismo va a traer muchas consecuencias tanto en la sintomatología del paciente como en su calidad de sueño. De acuerdo a la clasificación internacional de los trastornos de sueño, va a ser una parasomnia de desorden de movimiento. Es un desorden de movimiento estereotipado caracterizado por el apretamiento o el rechinamiento dental durante el sueño. Sin embargo, también se puede presentar durante el día, que se le conoce como bricomanía, y durante la noche. Los pacientes que aprietan los dientes en la noche no necesariamente los van a apretar durante el día. Y se da por diferentes causas, pero principalmente se da por estrés. La importancia clínica que representa el bruxismo, como dijimos, va más allá de un desgaste dental, que el paciente pueda tener sensibilidad dental o inclusive pérdida de los dientes. La importancia clínica radica en que cada que hay un apretamiento va a haber a nivel cerebral microdespertares, así como el ronquido y la apnea de sueño que nos generan microdespertares. Cada que nosotros apretamos los dientes va a haber alertamientos, microdespertares cerebrales que pueden generar fractura de nuestro sueño y como consecuencia al día siguiente la somnolencia y el cansancio también. Además de que va a estar asociado a algunas otras patologías de trastorno de sueño, como van a ser los movimientos periódicos de las extremidades o inclusive algunos datos de epilepsia.
Vemos aquí, por ejemplo, este es un estudio de sueño que se está corriendo en vivo y donde observamos diferentes canales, entre los cuales encontramos el electromiograma en las piernas, encontramos también la actividad cerebral y bueno, vamos a ver que cuando el paciente está apretando va a haber un micro despertar, generando entonces esta fractura de sueño que comentábamos. Aquí vamos a ver otro en vivo, cómo se observan cambios a nivel del electromiograma. Está aquí inhalando, exhalando y de repente vamos a tener un ronquido aunado a un apretamiento dental también. ¿Cómo manejamos dentro de la consulta el bruxismo? Como dijimos, dentro de la medicina dental de sueño no se maneja solamente con una guarda. Tenemos que enfocarnos no solo a prevenir el desgaste dental, sino a disminuir la fuerza muscular, ¿ok? La fuerza muscular la vamos a disminuir a través de diferentes terapias, como van a ser la terapia térmica, el uso de toxina botulínica, en conjunto con un dispositivo oral. Estos dispositivos, llamados también férula de desgaste o guardas natológicas, se van a utilizar en algunos casos específicos y sobre todo van a ayudar a disminuir, a desprogramar más bien la articulación, para que no haya inflamación a nivel de la ATM. Pero no solamente el uso de la guarda, como comentamos, va a ser suficiente, porque de alguna manera, aunque va a haber una desprogramación muscular, la descarga va a continuar. Entonces, casi siempre, o en la mayoría de los casos, mandamos a los pacientes medidas de higiene de sueño que van a ser muy importantes. Una de las alternativas que a mí me gusta utilizar mucho en los pacientes con bruxismo, con una respuesta muy buena, es la aplicación de toxina botulínica tipo A. Esta se utiliza desde aquellos pacientes que ya tienen una guarda o hasta aquellos pacientes que frecuentemente están rompiendo las guardas dentales. Se aplica principalmente en la zona de maceteros, también se puede aplicar en la zona de temporales. El tiempo de vida de la toxina botulínica más o menos va desde 4 a 6 meses aproximadamente. Y así como en estética, ¿no? Se le tiene que dar todas las indicaciones al paciente y la idea es trabajar directamente en el músculo, sobre todo en el macetero, para ayudar a que haya una desinflamación del músculo y que esa fuerza muscular que normalmente se da durante el bruxismo, ya sea de día o también de noche, no se presente. Aquí vemos en estas imágenes, es muy importante para la aplicación de la toxina botulínica para bruxismo que sea alguien que está certificado en esta área, ¿ok? No se puede aplicar tampoco en cualquier zona. Tiene que tener medidas específicas, hay ciertos parámetros para poderla aplicar. Más o menos se colocan de unos 5 a 6 puntos por cada lado a nivel de macetero, ¿ok? Y la colocación tiene que ser muy rápida y no es dolorosa. A veces dentro de la consulta se utilizan algunos aditamentos para que no moleste al paciente, pero en realidad no es doloroso porque se aplica con una jeringa de insulina y es muy rápido. Cuando nosotros aplicamos la toxina botulínica, es muy importante comentarle al paciente que debe ir en conjunto también con su guarda, así como también con terapia térmica que se puede hacer muy fácil en casa a través de 2 bolitas rellenas de arroz, se calientan en el microondas y justamente en el macetero vamos a ayudar a dar masaje en esa zona para que antes de dormir esté desinflamado el músculo. Existen también algunos aditamentos que son muy buenos, como son estos masajeadores faciales en forma de té que trabajan directamente también en el macetero y que se pueden estar utilizando durante todo el día y son muy prácticos para ayudar a desinflamar el músculo y que en la noche, que es cuando se presenta más fuerte el bruxismo, recordemos que la fuerza del bruxismo más o menos es 10 veces el poder que tenemos de romper una nuez. Entonces, por supuesto que va a ser un desgaste dental importante, pero como dijimos, va más allá, va a generar una fractura de sueño y como consecuencia un sueño no reparador. Pero estamos hablando en general de adultos. ¿Y qué sucede en los niños? Los niños bruxan, el odontólogo también juega un papel muy importante en la parte de bruxismo con el niño. ¿Sí? A veces tienen los papás la idea de que el niño está apretando los dientes porque tiene bichos en el estómago, ¿ok? Esto no es así. El niño está bruxando porque hay diferentes causas. La principal, así como en el adulto, estrés. ¿Qué estrés puede tener un niño? Ya lo comentaba la doctora Colín, el uso de electrónicos principalmente en la actualidad, ¿sí? Para nosotros puede ser cualquier cosa que el niño no gane la moneda con el electrónico, pero para él eso puede ser un nivel de estrés muy, muy fuerte, generando sobre todo que en la noche haya una fuerza muscular tan grande que el niño amanece inclusive con muchísimo dolor en la articulación y en los músculos. Entonces,
Desafortunadamente, como el niño está creciendo, no podemos colocar una guarda como en el adulto. Solamente en casos muy específicos se colocan aparatos bucales porque impedimos el crecimiento, entonces se tendrían que estar cambiando constantemente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en un pequeñito? Primero, pues, identificar la causa. Tenemos que preguntarle al niño, ¿qué pasó? Bueno, al niño no, sino a la familia y también al pequeño, ¿qué ha pasado 6 meses atrás de esa consulta? Un hermanito, separación de los padres, quién cuida al niño, si el niño está constantemente en la televisión, cuántas horas está en el electrónico, todo eso son datos muy, muy importantes para saber más o menos qué es lo que está presentando el niño, si es por estrés o es por alguna otra causa. Existen también algunas cuestiones dentales que más o menos cuando los niños están en el cambio de dentición entre los 6 y los 8 años, va a presentar estos rechinamientos o apretamientos normales porque los dientes se están acomodando también. En algunos casos, bueno, se pueden eliminar interferencias dentales, se puede trabajar con ortopedia y ortodoncia dental también cuando esto ha sido bien elaborado. Pero sobre todo, volvemos en el niño, ¿qué es lo que se necesita? Algún tipo de terapia también para ayudar a bajar ese nivel de estrés que tiene. Establecer medidas de higiene de sueño, que ya las había comentado la doctora también, horarios adecuados para que el niño duerma. El niño no va a dormir el mismo tiempo que nosotros dormimos como adultos. La alimentación también va a ser muy importante. Acercarse al niño cerca de la hora de dormir, darle un baño, contarle un cuento. A veces lo que el niño necesita es que los padres estén más cerca. Y con eso es suficiente para disminuir. Nosotros tenemos muchos casos en la clínica con que ayudando con la terapia térmica, el masajito, pero más bien es el hecho de que el papá o la mamá esté más cerca del niño, va a ayudar a tranquilizarlo cerca de la hora de sueño. Ok. En el caso, por ejemplo, del paciente adulto, pues vamos a encontrar que existen diversas alternativas terapéuticas para el control del ronquido y la apnea de sueño. Y aquí la parte odontológica también interviene con el uso de aparatos bucales. El CPAP sabemos que es la primera instancia o es el estándar de oro para poder nosotros elegir el tratamiento, no es la primera alternativa de tratamiento. Sin embargo, y es una realidad, no todos los pacientes toleran el tratamiento. Entonces, se debe buscar otras alternativas que también sean eficaces, que no sean tan costosas y que pueda ser accesible a todos los pacientes. Sin embargo, pues hay que tener ciertas características para saber si un paciente es o no candidato a estos dispositivos. Otra de las alternativas terapéuticas es el tratamiento quirúrgico, la radiofrecuencia y, por supuesto, siempre con todas estas medidas de higiene de sueño. Adecuada posición para dormir, la alimentación, el hacer ejercicio, todo eso va a ser muy, muy importante. Y bueno, porque existen diferentes tratamientos para el ronquido y la apnea de sueño. Muchos pacientes llegan a la clínica y a veces ya los operaron y dice el paciente, pero es que ya me operaron la nariz y sigo roncando. Pues precisamente, a mí me gusta mucho mostrar esta imagen a los pacientes porque podemos ver cómo está la vía aérea. Entonces yo les explico al paciente, la vía aérea podemos tener el colapso o la obstrucción en 3 niveles, nivel nasal, nivel orofaríngeo y en el cuello. Nosotros lo que debemos identificar dentro de la consulta es cuál es el sitio que se está generando la obstrucción. A nivel nasal, por un problema de cornetes, sinusitis, desviación de tabique. A nivel orofaríngeo, principalmente base de lengua, como está el tamaño de la úvula, las amígdalas. Todo eso va a influir para que durante el sueño haya un colapso, sobre todo, por ejemplo, por la lengua, que es en donde trabaja la parte odontológica. Generando entonces que se presenten los ronquidos y las apneas durante el sueño. Entonces, ¿qué pasa con este paciente que viene de un tratamiento quirúrgico nasal? Y dice, no sirvió el tratamiento. No es que no sirva. Eliminaron una parte de la vía que estaba obstruida, pero todavía tenemos otra vía que se encuentra obstruida. Por eso es muy importante una valoración precisa y una valoración multidisciplinaria para poder elegir la mejor alternativa de tratamiento. Y bueno, hablando un poquito de antecedentes históricos, el papel del odontólogo no es nuevo. Desde 1900 se empiezan a realizar primeros tratamientos dentales para el uso de pacientes que tenían problemas a nivel respiratorio. En 1934, Pierre Robin realiza los primeros dispositivos en niños y no fue hasta 1980 donde ya se empieza a trabajar de manera conjunta la parte médica con la parte odontológica. En 1995, la Academia Americana de Medicina de Sueño ya implementa el uso de dispositivos orales como una alternativa en la apnea.
Y en el 2005 se publican los primeros parámetros para el tratamiento de ronquido y apnea obstructiva de sueño con el uso de dispositivos de avance mandibular. En el caso, por ejemplo, del manejo con niños, va a ser muy importante la parte de otorrino con la parte odontológica, sobre todo con el ortopedista o sobre todo con el ortodoncista. Porque el otorrino, vamos a ver este caso, por ejemplo, vemos este paladar, que es un paladar triangular, vemos esta pequeñita, a pesar de que el otorrino le haga un tratamiento quirúrgico en amígdalas, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con ese paladar? Ese paladar va a seguir comprimido. Entonces, a través de dispositivos como van a ser los expansores dentales, vamos a permitir que a nivel respiratorio baje el piso de la cavidad nasal y el paciente todavía pueda respirar mucho mejor. Y no solamente vamos a ayudar como odontólogos en la parte estética y en la parte funcional a nivel dental, sino también trabajando en conjunto con el otorrino, pues vamos a mejorar la calidad de sueño y la calidad del paciente también de vida. En el 2012 se publica en México el catálogo maestro, se publica dentro del catálogo maestro de guías de práctica clínica la primer guía para el manejo de la apnea de sueño, en donde tuvimos oportunidad de participar para poder colocar los dispositivos de avance mandibular dentro de la elección de tratamientos en el síndrome de apnea de sueño. Entonces aquí volvemos a ver, el CPAP pues es la primera alternativa terapéutica y en el caso de que no se ha aceptado el CPAP, nos podemos ir a las diferentes alternativas, ya sea quirúrgicas o con el uso de un dispositivo oral. Este tipo de dispositivos orales se utiliza solamente en el paciente adulto y, como decíamos, se puede utilizar de manera conjunta con la parte de otorrino porque puede ser una primera o una segunda fase de tratamiento también. Entonces, por ejemplo, vemos pacientes que ya, como les decía, ya los operaron a nivel quirúrgico, incluso uvulopalatos o tratamientos a nivel nasal y sigue roncando. ¿Y qué es lo que sucede? La lengua nos sigue estorbando y generando este ronquido, también orofaringio. Entonces, no es que no sirva el tratamiento, sí sirvió el tratamiento quirúrgico, pero tenemos que continuar las siguientes fases para eliminar los otros sitios donde hay obstrucción. ¿Okay? Entonces, el dispositivo se puede utilizar inclusive en conjunto con CPAP o con tratamiento quirúrgico. La exploración va a ser muy importante para tener un diagnóstico preciso y esto nos brinde un éxito terapéutico. Entonces, como dijimos, trabajar de manera conjunta con el otorrino va a ser muy importante porque para colocar un dispositivo oral vía nasal tiene que estar perfectamente libre. La evaluación a nivel de cavidad oral también va a ser muy importante. Ver exactamente, hay diferentes clasificaciones, esta es de Mallampati, pero está la clasificación de Friedman, donde podemos ver también la obstrucción por base de la lengua, en la cual pues el uso de dispositivos orales nos funciona bastante bien cuando observamos una obstrucción en base de lengua amplia. Y bueno, existen diferentes dispositivos orales en el mercado, cada vez pues ya encontramos bastantes, algunos que son prefabricados que se pueden colocar en el momento y otros que se hacen de manera completamente personalizada. Existen también en el mercado los retenedores linguales, estos no los utilizo, les soy sincera, los que más se utilizan y con mayor éxito y que hay más publicaciones al respecto de acuerdo a su eficacia, pues son los dispositivos de avance mandibular que pueden ser de tipo fijos, personalizados o ajustables a través de ligas, a través de bandas o a través de rieles. Como vamos a ver, el objetivo principal de estos dispositivos es mantener abierta y permeable la vía aérea a través del avance mandibular que nos permite liberar entonces esta zona justamente. Por eso es muy importante que desde vía nasal está perfectamente libre para que tenga mayor eficacia el tratamiento oral. Pasa lo contrario, hay pacientes que utilizan un dispositivo oral y siguen roncando, y dice, es que no sirvió el dispositivo, por eso es que estos aparatos no los puede colocar un odontólogo dentro del consultorio dental sin tener un entrenamiento en medicina y sin manejarlo de manera multidisciplinaria, porque entonces parece que no sirve el tratamiento y no es que no sirva, no se identificaron los sitios de obstrucción y no se trabajó en forma multidisciplinaria con la parte de otorrino, quien de la mano hubiera podido trabajar la cuestión nasal. Entonces, en algunos casos se puede utilizar como una segunda fase de tratamiento, un tratamiento quirúrgico a nivel nasal. ¿Cómo funciona?
A través del avance mandibular, que nos permite liberar la lengua y crear una tensión en los músculos genioglosos, palatoglosos y palatofaringios, se permite abrir la vía aérea, aumentando esta luz, disminuyendo la colapsabilidad faríngea. Va a haber una tensión en genioglosos, palatoglosos y palatofaringios, como comentamos, evitando entonces que la lengua se vaya hacia atrás. Y con esto, pues, disminuyendo los ronquidos y las apneas de sueño. En un protocolo que estamos realizando con resonancia magnética y el uso del dispositivo de avance mandibular, se pudo ver exactamente algunos sitios donde se puede generar obstrucción. Entonces, es muy importante que se continúen las investigaciones, porque a veces no solamente es una zona la que mejora el dispositivo oral. Nosotros pensábamos que trabajaba directamente en la parte posterior a nivel de genioglosos y palatoglosos y palatofaringios, pero a nivel del guioides también trabaja el avance mandibular. Estos dispositivos se utilizan desde ronquido primario hasta apnea de sueño leve, moderada, incluso en apnea severa. En algunos casos hemos tenido mucho éxito. ¿Y de qué va a depender? No va a depender tanto del índice que encontremos en la polisomnografía. ¿Y a qué voy con esto? Por supuesto que el estudio de sueño será vital en el diagnóstico del paciente con ronquido y apnea de sueño, y es primordial que antes de iniciar un tratamiento utilicemos un estudio poligráfico o polisomnográfico. El estudio de sueño nos va a decir la intensidad, pero no nos va a decir cuál es la alternativa de tratamiento que vamos a utilizar. Esta nos las va a dar la clínica, porque podemos tener un paciente con apnea severa, o con índice de apnea hipoapnea severa, pero resulta que tuvo más hipoapneas que apneas, y en estos pacientes el resultado con avance mandibular va a ser mejor que aquel paciente que tuvo muchísimas apneas durante la noche y pocas hipoapneas en el índice. Entonces, bueno, en algunos casos nos resulta muy bien en pacientes con apnea severa, pero hay casos inclusive con ronquido o apnea leve donde el aparato no va a funcionar. Entonces, por eso es muy importante la valoración clínica. Está contraindicado en pacientes con apnea severa, donde ya hay una somnolencia excesiva o una comorbilidad vascular. En pacientes que tienen hipoxia, pacientes que presentan apneas centrales, como mencionamos, no se utiliza en niños, pacientes que tienen tratamiento ortodóntico no se utiliza, ni con prótesis total. Se ha visto, de acuerdo a la literatura, que la adherencia más o menos es del 77% en los casos, y más o menos lo utilizan de 6 a 8 horas por la noche. Sin embargo, debemos recordar que para que un tratamiento para ronquido y apnea de sueño tenga resultados, con más de 5 horas toda la noche ya va a tener un efecto terapéutico. Que lo utilice 2 horas no le va a servir de nada al paciente. Okay. Entre las ventajas que tienen estos dispositivos es que su costo puede ser relativamente bajo. Volvemos, no se va a comparar con un CPAP, pero su eficacia más o menos va a ser de un 60 a un 70%. Tenemos casos en la clínica con eficacias mucho más altas y otros que no, porque tenemos que complementarlo con otra alternativa terapéutica. Va a reducir las apneas y las hipoapneas, el paciente va a referir que va a tener una mejor calidad de sueño, su pareja va a referir también que el ruido de ronquido pues va a estar disminuyendo. Va a haber un incremento en la saturación de oxígeno también con el uso del aparato, y pues su uso va a ser simple, la tolerancia pues es variable y puede trabajarse en forma conjunta con otros tratamientos, incluso con el CPAP. ¿Por qué existen tantos fracasos? Ya lo comentábamos, pues porque hay un desconocimiento del trastorno y también de la terapéutica, ¿ok? Porque se comercializa mucho. De hecho, llegan muchos pacientes a la clínica que ya compraron su aparato por internet. Y son pacientes que a lo mejor ni siquiera eran candidatos para ese aparato, o que sí son candidatos, pero el aparato no es el adecuado para ese paciente. ¿Okay? Y que no haya, una vez colocado el aparato, no hay un seguimiento. Es muy importante, así como se hizo la poligrafía de diagnóstico, debe haber un estudio poligráfico post al tratamiento para saber si es la única alternativa o se tiene que evaluar de manera conjunta con otras alternativas más. Para poder seleccionar este tipo de aparatos, pues es que en el estudio de sueño tengamos principalmente apneas de tipo obstructivas, que no haya obstrucción o colapso a nivel nasal, y si lo hay, con tratamiento previo, que la obstrucción sea a nivel orofaringea, principalmente en la base de la lengua, en aquellos pacientes que no toleren el CPAP o que esté contraindicado algún tratamiento quirúrgico, y bueno, que sea adecuadamente valorado por un odontólogo con entrenamiento en medicina de sueño. Quiero hacer una pausa aquí. Es muy importante que el odontólogo que esté interesado en esto acuda a los cursos, pero no por acudir a 2 horas a un curso ya es un especialista en sueño. Acérquese con la parte de los especialistas en sueño,
ya cada vez hay más cursos que se están dando más serios, entonces es muy importante que cuando tomen un curso de sueño, pues vean que es alguien que ya tiene bastante experiencia en esto y sobre todo en el manejo multidisciplinario de esta área. La evaluación odontológica, ¿en qué consiste? Pues en que se le tiene que checar al paciente que pueda hacer los movimientos de lateralidad y de protrusión, que recordemos que es la posición a la que vamos a llevar el aparato al dormir. El dispositivo, como su nombre lo dice, es un dispositivo de avance mandibular. Va a mantener la mandíbula hacia adelante, pero solamente durante la noche. Va a ser como unos lentes, se lo pone el paciente, ¿no? Los lentes ve bien, no se lo pones ese día, pues no va a haber nada. Así el dispositivo, porque no nos va a generar prognatismo ni ningún cambio a nivel dental. También por eso es muy importante la evaluación en cuanto al seguimiento. Tiene que colocarse en dientes que estén sanos, que no haya movilidad, en el caso de prótesis, pues ajustarlos bien, que haya adecuadas zonas de retención, que no presenten dolor en la articulación y que al realizar la maniobra protrusiva, esta sea positiva. La maniobra protrusiva es una maniobra que utilizamos nosotros dentro de la clínica muy sencilla, la cual nos permite valorar si un paciente de manera subjetiva es candidato o no para el uso de un avance mandibular. Mencionábamos el número de eventos, que de esto no va a depender el uso o no de un dispositivo, sino de la valoración clínica. Aquí, por ejemplo, en este paciente tenemos un índice de apnea de sueño de intensidad moderada y en este caso un índice de apnea leve. De acuerdo a la literatura, pues nos dice que solamente el aparato se puede utilizar en ronquido y apnea leve, pero vamos a ver este video. Pasamos el primer video, por favor. Ok, por favor. De nuevo. Abriendo. La maniobra de protrusión se puede hacer con una cera especial o con una gradilla de George. Y observamos, está en 0. ¿Sí? Por favor, realice avance de su mandíbula. Okay, 6 milímetros tiene de avance. 7 milímetros. Realice ruido de ronquido. ¿Lo paramos, por favor? Ok, regrese a posición normal. Entonces, como podemos ver, el paciente con 6 milímetros de avance, prácticamente el ruido de ronquido desaparece. ¿Okay? El avance mandibular que hace el paciente aparentemente es su máximo, pero en realidad no es así. Los dispositivos se hacen de un 50 a un 70% de la máxima protrusiva. Sin embargo, al colocar esta gradilla, tiene una dimensión vertical que nos va a permitir llevar al paciente a esa posición sin que haya dolor en la articulación. Entonces vemos que con esta maniobra, pues el paciente, el ruido de ronquido disminuyó bastante. Vamos a ver este caso con 10 eventos. Pasamos el video, por favor. Gracias. Por favor, realiza ruido de ronquido. De nuevo. Haz avance de tu mandíbula. Ok, haz el ruido. Gracias. Okay. Abriendo, por favor. Como podemos observar, pues esta paciente no fue candidata para un avance mandibular. Entonces, si los dispositivos están indicados en un ronquido leve, vemos que va a haber muchísimos casos donde no va a funcionar. ¿Okay? Por eso es muy importante el trabajo nuevamente conjunto de la parte de otorrino, una adecuada valoración clínica para elegir el tratamiento. Una de las maniobras muy sencillas que utilizamos dentro de la clínica, pasamos al siguiente video, por favor, es a través de una cera muy especial que nosotros llamamos cera de apnea. Se coloca el paciente en posición normal primero, que muerda la cera en posición normal. Esta cera tiene una dimensión vertical, más o menos de 1 centímetro. De nuevo, abrimos. Y se le pide al paciente que muerda en avance. Avance mandibular. Ronque. Abrimos. Gracias. El avance mandibular que hace el paciente con esa cera y la dimensión va a ser completamente personalizada, a diferencia de la gradilla que ya tiene una dimensión establecida, con la cera no. Con la cera la dimensión nos permite ir disminuyendo, permitiendo que el paciente esté en la protrusión ideal con la posición adecuada a nivel del cóndilo. Y esto permite que podamos hacer dispositivos completamente personalizados, tanto para el avance mandibular como para que sea confortable y no lastime el cóndilo. Los dispositivos que se utilizan con esta cera, los dispositivos que se hacen con esta cera especial, ahorita se los voy a mostrar, son dispositivos de monobloc.
Entonces, como estos no tienen nivel de avance, el mismo avance lo va a dar el paciente, pero recordemos que al morder esa cera nos da la dimensión, permitiendo entonces que sea más confortable. Entonces no hay ningún problema porque este tipo de aparato sea en monobloc. ¿Okay? Algunas pruebas nosotros las hacemos con endoscopía, cuando dudamos si el paciente es candidato o no al avance, y con esta misma cera, donde podemos ver resultados sin la cera, ¿no? Y cuando hacemos el avance con la cera. Esto está un poquito ya en controversia, porque ahorita se están haciendo muchos estudios con DISE, que es endoscopía bajo sedación. La endoscopía bajo sedación pues es fabulosa, inclusive ya se puede hacer avances mandibulares en ese momento, con DISE. Es una técnica que está muy interesante, la están haciendo en Monterrey. Sin embargo, pues tenemos que ver la cuestión económica de los pacientes. Si un paciente no puede pagar una poligrafía para hacer un estudio de diagnóstico y después yo le pido que haga un DISE, ¿no? Que sería por supuesto lo ideal, ¿no? Para saber exactamente cuál es la medición exacta para yo crear un avance mandibular, pues va a ser muy difícil que se pueda realizar esto. Tal vez más adelante los costos mejoren en cuanto a ese tipo de procedimientos, pero pues sabemos que tiene muchas implicaciones también en cuanto a costos, porque se tiene que hacer dentro del hospital y todo. Entonces es un poco complicado, pero bueno, eso es en lo que estamos ahorita, ¿no? Con muy buenos resultados también. Se ha visto inclusive que hay muchos cambios en el paciente con sedación y en el paciente despierto al hacer la endoscopía. Sin embargo, pues nosotros tenemos que echar de la mano lo que tenemos y que no es tan costoso también para el paciente, para poder valorar estas alternativas terapéuticas. El dispositivo que se va a elegir va a depender de acuerdo a cada caso, a la economía también del paciente y al tiempo, ¿no? Hay pacientes que necesitan el aparato porque van a salir de viaje, hay pacientes que necesitan el aparato porque quieren utilizarlo en conjunto con su CPAP, ¿no? Cuando no quieren utilizar el CPAP, y pacientes que algunos pacientes son edéntulos, o algunos pacientes necesitamos llevar el avance más lentamente por la articulación. Entonces también es muy importante que el odontólogo especialista en sueño pueda valorar esta otra parte, ¿no? Algunos aparatos son temporales, como este, que inclusive nos permite ver dentro del consultorio la respuesta del paciente. Y estos la verdad es que ya se usan muy poquito. Otros que se colocan el mismo día, que son a través de calor, el cual tiene un sistema especial que nos permite adaptarlo a través de calor a la arcada del paciente, haciéndolo completamente personalizado, y a través de unas bandas nos permite ir avanzando lentamente. Estos, por ejemplo, yo los utilizo más en pacientes que no viven aquí en México, vienen a hacerse el tratamiento. Entonces, como no pueden estar viniendo cada 15 días para una valoración, de alguna manera el uso de las bandas permite que el mismo paciente tenga control en su aparato. El aparato que les comenté que se realizaba con esta cera especial es un aparato de tipo fijo, ¿okay? Está hecho de un elastómero de alta resistencia, de grado médico, muy parecido a los protectores que usan los boxeadores, pero con el mecanismo de avance mandibular. Este tipo de aparatos, la verdad es que nos ha dado muy buena respuesta, porque el costo es muy accesible también, y volvemos, se hace completamente personalizado para cada paciente, y el tiempo de vida es alto, de 5 a 6 años. Estos aparatos no se deforman, pero sí es muy importante decirle al paciente que tiene que estar en seguimiento. Algunas radiografías nos van a servir más que para ver el espacio de la vía aérea, porque sabemos que pues va a ser diferente cuando estamos dormidos, sobre todo a nivel articular, que no haya ningún cambio posterior al uso del dispositivo de avance. El seguimiento, súper importante entonces, siempre que se utiliza un dispositivo oral, hacer una poligrafía para valorar la eficacia del tratamiento. De acuerdo a un estudio realizado dentro de la clínica de sueño de la UNAM, lo que encontramos es que los pacientes, cuando empezaron a utilizar el dispositivo, pues tenían una escala de Epworth de 15 puntos, y al uso del dispositivo redujeron hasta 4 puntos. En cuanto a la referencia de la pareja, el 40% dijo que disminuyó considerablemente el ronquido, y el resto, bueno, que presentaba un ronquido menor. Esto es muy importante decirle también al paciente y a su pareja,
vas a seguir a lo mejor roncando, pero va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque puede tener también un problema de obstrucción a nivel nasal importante que debemos tratar de manera conjunta. Entre los efectos secundarios con el uso del aparato son mínimos. En realidad se le llama efectos temporales porque entre más utiliza el paciente el aparato, más rápido disminuye todo esto, como va a ser la salivación, dolor en los dientes, dolor en la articulación. En este caso, en este himnograma, observamos las 8 horas del paciente. Entonces, durante la mitad de la noche se hizo una noche dividida, pero ahora con uso de un dispositivo oral. Este paciente ya había usado previamente el aparato y entonces se observa aquí a nivel respiratorio. Vamos a ver, eventos de ronquido, a las 4 horas le pedimos, así como cuando hacemos noche dividida con CPAP, que se coloque el aparato y observamos cambios a nivel de ronquido sobre todo y también a nivel de eventos respiratorios. La saturación de oxígeno también va a mejorar. Como dijimos, el tratamiento, por ejemplo, en el caso de radiofrecuencia, que es lo que más frecuente encontramos en la clínica por hipertrofia de cornetes, ¿sí? La radiofrecuencia la verdad es que es una excelente alternativa también y entonces pues nos va muy bien cuando trabajamos en conjunto el aparato. Aquí vemos la mitad de la noche, este es un paciente que tuvo radiofrecuencia, mitad de la noche con radiofrecuencia y a mitad de la noche radiofrecuencia y dispositivo oral. El SAO severo se puede controlar con un dispositivo oral. Vamos a ver este caso. Ronque, por favor. De nuevo. Gracias. Vamos a colocar entonces su dispositivo de avance mandibular. Por favor. Un dispositivo personalizado. Eso es. Muéstramelo. Okay, en realidad es cómodo para los pacientes. Ronque, por favor. Gracias. Ok, entonces este paciente ya tenía un CPAP, rechazó el tratamiento al CPAP, intentamos porque todavía, bueno, el índice solamente con el dispositivo oral, baja a 3 eventos, entonces todavía tiene apnea de sueño. Entonces es muy importante nosotros cuando hacemos esta valoración decirle al paciente todavía estamos en un grado moderado y es muy importante que retome el tratamiento. Muchos pacientes con el uso de un dispositivo oral aceptan fácilmente después el CPAP porque saben que no es lo único, que habrá noches en que no quieran usar su CPAP, que es una realidad, y que pueden usar su dispositivo, teniendo en cuenta que no va a tener la misma eficacia del CPAP, pero que se van a quedar con una alternativa de tratamiento que les va a ayudar. ¿Okay? Entonces, en algunos casos, empezamos la adaptación a CPAP con el uso de un dispositivo bucal. El dispositivo quedó con una presión de 12 centímetros y obviamente con CPAP pues se reduce a 3 eventos por hora de sueño. Con el dispositivo oral no vamos a reducir tanto, sin embargo, pues fue una buena alternativa porque este paciente viaja mucho y hay noches donde se desespera con el uso del equipo. ¿Okay? Entonces, pues es una buena alternativa también para iniciar la terapia con CPAP. Aquí tenemos otro caso donde también la parte odontológica juega en esta área muy importante de medicina de sueño. En pacientes con apnea severa, como en este caso, vamos a encontrar también que este paciente no aguantaba la presión del equipo. La presión del equipo era muy alta para él y entonces rechazaba el CPAP. Y entonces, ¿qué hicimos? Se colocó un dispositivo oral, este paciente además era bruxista, y entonces el paciente se coloca las 2 cosas en la noche. Pudiéramos pensar que es demasiado, yo pensaría que es mucho. Sin embargo, el paciente no entendió las indicaciones de que lo podía usar de manera alternada, y entonces el paciente se le ocurrió una noche ponerse las 2 cosas. Y el paciente le fue súper bien, porque además de que aguantó la presión, porque disminuyó obviamente la presión del equipo, la parte del bruxismo también mejoró y entonces actualmente utiliza las 2 alternativas al mismo tiempo. Y el paciente está contento con su tratamiento. Menor presión en el equipo CPAP con el uso del dispositivo y esto nos ha generado mayor apego terapéutico a las 2 cosas inclusive. ¿Okay? Y bueno, ¿cuál va a ser el mejor tratamiento? Definitivamente volvemos a esta parte. El tratamiento multidisciplinario conjunto es lo que va a ayudar a la parte odontológica a formar una parte importante dentro de la medicina de sueño.
Muchas gracias. Les recordamos del 11º Encuentro Nacional de Medicina de Dormir a los odontólogos que nos están viendo. Vamos a tener en el precongreso un taller donde vamos a tener horas teóricas y horas prácticas. Va a estar muy interesante. Por favor, inscríbase. Si tienen alguna duda, pueden mandarla al correo, a la página de la academia o a la página de Facebook también. Muchísimas gracias.